Muy buenos días, estamos aquí con nuestro amigo el doctor Carlos Villesaki. Doctor, ¿cómo ha estado? De maravilla, ya sabes, aquí en este restaurador, tratando de restaurarnos precisamente con relación a nuestro organismo, ¿verdad? El desgaste que ya hemos tenido el día o los días anteriores. Claro, estamos prácticamente, como dice el doctor, transmitiendo desde el restaurador Vivo Más Feliz, ubicado aquí en Ponciano Díaz, número 106, fraccionamiento El Toreo. En la ciudad de Mazatlán. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, porque no y nomás... para los que nos ven y escuchan a nivel internacional, pues sí, en México, ¿no? Claro, a nivel internacional, pues somos prácticamente Mazatlán, Sinaloa, México, como dice el doctor. Doctor, hoy tenemos un tema muy interesante, obviamente el programa Estilo de Vida para alcanzar tus metas. Hoy tenemos un tema, como todos los viernes, relacionados con su especialidad, ¿verdad? Con su especialidad, obviamente, que es diabetes sin medicina. Sí. Vamos a hablar un poquito de lo previo, ¿verdad? De lo que, qué es lo que nos lleva o nos va provocando o nos va llevando poco a poco al problema de diabetes. En sus videos que usted maneja, doctor, yo me estoy basando de que usted habla de tres factores, ¿no? De tres causas, vamos a decir, o factores que intervienen o que participan, que poco a poco te van llevando hacia una diabetes. Sí. Esos tres factores se los voy a mencionar yo, usted me va a decir, me va a corregir. Uno es la obesidad, Sí. otro es el hígado graso Uh-huh. y otro es la resistencia a la insulina. Ajá. Bueno, doctor, ahorita vamos a hablar si quiere uno por uno, ¿verdad? Para que usted nos vaya diciendo, grosso modo, algunos aspectos aquí. Entendemos también, ¿verdad?, que si nos vamos más a fondo, o más a fondo, una causa más interna, pues hablaríamos también de todo eso, ¿verdad? Esos tres factores están provocados, por un lado, por la alimentación que llevamos. Sí, es que de hecho más bien, pues eso sería, ¿no? Un factor tal vez sea la alimentación. Uh-huh. Y lo que tú mencionabas, más bien, más que factores, son estados del mismo proceso. Ok, ya ve, doctor, ya ve, por eso Entonces, quería... cuando hablamos de resistencia a la insulina, hígado graso, hipertensión, pero no solamente eso, ¿no? Sino que tendríamos que referirnos al sobrepeso, y a la obesidad. Ajá. Basta con que tengamos sobrepeso y tengamos llantitas, ¿verdad?, para sospechar que tenemos una resistencia a la insulina, ¿no? ¿Por ¿Con qué? eso? Pues sí, porque es que está probado científicamente que cuando hay llantas, sí, a nivel de abdominal, esas llantitas son una muestra de la elevación de la hormona insulina. O sea, no necesitamos ni siquiera medírsela, ¿no? Con solo verlo vamos a sospechar de eso y ya, bueno, nos vamos al laboratorio y medimos la insulina y ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto, ¿no? Doctor, quiere decir que hay personas que aparentemente pues son de complexión delgada, ¿no? Esas personas normalmente no tienen resistencia a la insulina, esas personas. No, es que bueno, no necesariamente, pero puede haber algunos casos. Pero normalmente las personas delgadas, y en eso, por eso es que yo tuve la ocurrencia de inventarme una fórmula loca, ¿verdad? Sí, matemática para determinar o calificar el tipo de diabetes que tiene la persona, ¿ya? Entonces, normalmente, o sea, la persona que es delgada quiere decir que tiene un nivel más bajo de insulina. Habría que pensar, no a insulina alta, sino insulina. O sea, para que la gente esté en sobrepeso y obesidad es indispensable dos cosas. Uno, alimentos que se hagan azúcar o consumo de azúcar o de causen intolerancia y hagan que se produzca azúcar en el organismo, y la elevación de la insulina. Si no se junta el azúcar con la insulina,
Sí, o sea, la gente no engorda. Ah, mire. Sí, o sea, es una cosa u otra. Claro, claro, así es. O sea que por eso las personas delgadas no sospechamos que tengan resistencia a la insulina. Pero claro, pudieran tener porque imagínate que tiene un estilo de vida donde... Su metabolismo es diferente, ¿no? o sea, ¿qué te diría? Tienen aparentemente la insulina normal. Sí, pero tienen además una deficiencia en la producción de insulina. ¿Por qué? Porque a lo mejor se agotó el páncreas en la producción de insulina y lo que tiene, a pesar de que coma tantos azúcares y que coma tantos aceites que se hacen azúcar, a pesar de eso, lo que sucede es que no tiene la capacidad de que su insulina suba, si por decirte así, a lo mejor arriba de 5, normalmente tienen, dices tú, no, pues tiene 5 de insulina en sangre. Pues sí, pero si está bien delgadito, ¿verdad? Y tiene el azúcar alto, ¿qué quiere decir? Que es una persona que tiene un daño en el páncreas. Entonces, es el caso que se ubica como diabetes tipo mixta, que a lo mejor era gordito y de repente, ¡pum!, se enflaqueció. Pero hay personas que se han mantenido. Y entonces puede tener resistencia a la insulina por un lado, sí, pero por otro lado, daño en el páncreas, falta en la producción de insulina. Doctor, ¿Ya? No sé si me doy a entender. Claro que sí. Pero hay casos, doctor, que también hay personas de muy chicos, siempre fueron delgados y de repente engordan. Bueno, pero es que es precisamente el estilo de vida equivocado es el que lo lleva a desarrollar una diabetes tipo 2. Que empieza en forma de que, ay, se me subió la presión. Ay, empezaron a formarse mellantitas. Ay, un ultrasonido por alguna otro chequeo y aparece hígado graso, ¿no? O bien aparecen señales en el cuerpo, por ejemplo, manchas negras, sí, en diferentes partes del cuerpo puede significar, sí, eso es una comprobación de que hay una insulina elevada. Sí, es una, así es, o sea, lo que se llama acantosis nigricans o bien, pues es que son manchas que aparecen normalmente en muchas personas que tienen manchas negras por detrás en el antebrazo, sí, o en alguna otra parte del cuerpo, o en el cuello, dicen, manchas, si son del sol o qué sé yo. Piensa que son del sol y no es así. No, pues es que están gorditos y bueno, está claro, ¿verdad?, de que ahí es una manifestación, pues, ¿verdad?, de que hay algún problema en la elevación de insulina. Muy bien. Entonces estamos hablando del hígado graso, resistencia a la insulina y por otro lado la hipertensión, sobrepeso y obesidad. Como estados previos a una situación de diabetes. Considerando diabetes, medición a cómo se maneja la norma internacional de la OMS, sí, digamos por arriba de 125, o sea 126 ya es diabetes, pero la corriente médica, ya lo habíamos visto en su mayoría en el mundo, ya consideran 111 por un estado ya le llaman prediabetes, ¿no? Algunos médicos que somos más exigentes todavía, consideramos que lo normal debe estar en 90 o menos de azúcar, ¿verdad? El nivel normal de las personas, ¿no? Pero pues sí, somos muy pocos que estamos incluidos en esa corriente, pero en realidad ahí ya empezó el problema. Incluso se puede decir que el problema empieza antes de que suba el azúcar por arriba de 90. Sí, puede empezar con cualquier otra de las manifestaciones que tú ya hablaste. Sí. De alteraciones, ¿no? ¿Y cómo sabe uno, doctor? Bueno, aquí un poquito viendo los aspectos que usted ya mencionó como estados previos. En el caso de resistencia a la insulina, obviamente ya lo comentó, ¿verdad? Que debe estar, no debe estar abajo de 3, ¿verdad? Dijo, o abajo de... No, mira, lo aceptable es abajo de 5. Abajo de 5. Y lo deseable es que estuviéramos en 3, pues entonces ahí, de 3 y 5, si nosotros estamos en ese nivel, en el nivel de 3, pues difícilmente está, o sea,
Eso se desliga de cualquier padecimiento crónico, el que sea. Okay. Quiere decir que hablando también del hígado graso, ¿cómo se manifiesta el hígado graso, doctor? O sea, ¿cómo sabe uno que tiene hígado graso? Obviamente hay estudios, ¿verdad? Hay estudios, pero físicamente es difícil ver una persona que tenga problemas de hígado graso así de simple vista, o es difícil ver. Con su experiencia, ¿cómo lo puede considerar eso? Mira, lo que pasa es que eso, no hay síntomas ahí en el hígado graso, ¿no? Entonces aquí partimos de que hay hígado graso porque los estudios nos dicen aproximadamente, estudios en diferentes países, incluso en Estados Unidos, en México ni se diga, ¿verdad? Los pocos estudios que hay sobre eso nos dicen que más del 50% de la población mundial tiene hígado graso. Y hay quienes dicen, hay autores, investigadores que dicen que las 3/4 partes de la población mundial. Caray, está más alto entonces. ¿Y cuáles son las causas, doctor? ¿Cuáles serían algunas causas que nos pueden llevar al hígado graso? Las principales son dos. Okay. Uno es, bueno, lo que sucedía antes. Hígado graso aparecía en quien consumía alcohol de más. Okay. ¿Por qué? Porque no se metaboliza directamente y entonces se transforma, se va directamente al hígado y en el hígado se transforma ese alcohol en azúcar, ¿no? Y se almacena en forma de grasa, en forma de almidón, glucógeno alrededor de los órganos, alrededor de los músculos y entonces tenemos ahí una reserva a partir del alcohol, ¿no? Entonces eso va a generar el hígado graso. Ahora, en los últimos 50 años, el hígado graso ya es debido al consumo de un tipo de azúcar que se empezó a usar en los años quizás 70, 60, que es la fructosa. Que en el momento que empezaron a cambiar el azúcar de caña tiene dos tipos de azúcares principalmente, la sacarosa y la glucosa, mitimita aproximadamente. La cambiaron esa por la fructosa extraída del maíz. Y entonces esa fructosa no se puede utilizar como combustible inmediatamente, tiene que ir directamente al hígado y sigue la ruta del alcohol. Entonces son las dos causas, se puede decir, principales de que aparezca el hígado graso. Entonces la fructosa, ¿dónde no la hallamos? Sí, o sea, la metieron en los refrescos. Nomás fíjate en el consumo de refrescos. El consumo de refrescos en México es el más alto del mundo, el más alto del mundo. Incluso hay, por mencionar un ejemplo, hay estados de aquí de México, como Chiapas, en donde los estudios muestran que el promedio de consumo de refresco de cada persona en Chiapas es de 2 litros por día. 2 litros por día, híjole, ahora sí que... ¿No? Una cocota, dijéramos, ¿no? Sí, no, y estamos hablando principalmente de lo que es refrescos de cola. De cola. ¿No? Principalmente. Ahora, esto va para todos los refrescos, no solamente la cola, ¿no? Porque todos están hechos de fructosa. Ahora, la fructosa se la están metiendo a todo alimento. Lo que compres. Revisa los quesos. Los quesos hay unos que ya les han puesto, como la fructosa es adictiva, más adictiva que las drogas. Fíjese. Y con eso, la gente cae, el mundo cae en el vicio de comer lo dulcito de la fructosa, y entonces está probado que eso es causa más adicción que otras drogas como la cocaína y otras, ¿no? Y entonces aquí, pues ya la gente, el productor quiere vender más. Y entonces le da su gusto a la gente y le mete fructosa a todo, a los quesos, a todo lo que veas de comida enlatada, salchicharrón también ya ni se diga, todos esos tienen algo de fructosa. Aparte de otros químicos y otras cosas, pero aquí en cuanto a lo que es el hígado graso, estamos hablando principalmente de fructosa, ¿no? Y entonces se puede decir alcohol, fructosa, que, mira, estudios nos han dicho que el 84% de los alimentos de un supermercado
tienen azúcar y principalmente es fructosa. Porque es más Sea comercial. enlatado, porque es más barato. Más O sea, tiene que ver con la ganancia. Esa es la razón por la que resulta más barato consumir refresco que tomar agua. Doctor, y aparte es menos rendidora para endulzar, ¿no? Rinde menos que la azúcar de caña, ¿no? ¿Cómo O sea, rinde menos? O sea, me refiero que necesitas más cantidad de azúcar para que te endulce una bebida o algo, no sé. No, es así, como es necesariamente concentrado, no, al contrario, dulce más. endulce más. Ok. Sí. Otro factor, dijo, aparte del, dijo, el alcohol, La fructosa principalmente principalmente dos. para hígado graso. y graso. Y en el Ya, caso, ya para doctor, otras cosas. la hipertensión, ¿cómo? Bueno, antes de pasar la hipertensión, me llama la atención el nombre. Lo menciona uno como si yo lo supiera. Por ejemplo, yo digo graso, pero hígado graso. Sé que existe el hígado y la palabra grasa. ¿Por qué de hígado graso? ¿Por qué el nombre, doctor? Porque se llena de grasa alrededor del hígado. Alrededor del hígado se Y llena de no grasa. solamente, ¿verdad?, se ve en el hígado, sino que también se ve alrededor del páncreas y alrededor de otros órganos. Todos los órganos abdominales pueden llenarse de grasa, ¿verdad? Quiere decir que esa grasa viene de la cantidad de azúcar que consumimos. Ya exactamente, Principalmente. se almacena y eso se logra gracias a la elevación de la insulina. Okay. La insulina es la que hace ese trabajo. Órale. Te va acompañado. La resistencia a la insulina y el hígado Sí, graso mira, van es más, de la de mano. hecho, hay una creencia equivocada en la medicina convencional y es que el papel de la insulina es meter el azúcar a la célula. No es así. El papel principal de la insulina es de supervivencia. Desde hace miles de años, sí, la insulina, ¿verdad?, se ha producido en el cuerpo humano para almacenar reservas y poder aguantar las hambres de la época de las cavernas, ¿no? Y entonces por esa razón el cuerpo humano tiene la capacidad de aguantar 3 semanas Sin aproximadamente sin Con comer pura agua. y se mantiene con la reserva. Doctor, ¿y esa reserva, de qué reserva estamos hablando? Perdóname. Que está creyendo que el Sí, problema de o sea, insulina es... la reserva en grasa que se va a ir Ok. quemando Ok. para utilizarlo como combustible, Ok. sí, y entonces generar energía. O sea que la insulina prácticamente, su papel es prácticamente Más almacenar que grasa. meter azúcar. O sea, convierte a el la azúcar célula. en grasa prácticamente, doctor. Así es. Entonces nos llenamos de grasa para Exactamente. estar exactamente. protegido contra... Por esa razón, con- si está baja la producción de insulina, la gente no engorda, Ok. no guarda reserva. ¿Y es un peligro también, doctor? ¿Eh? ¿Y hasta cierto punto es un peligro o no? No, pues es peligro porque o sea que la insulina pues, es la reguladora del azúcar también a nivel de Entonces está fallando, la sangre. está fallando la insulina. fallando, sí, el mecanismo, la función, ¿verdad? Del metabolismo del azúcar. Así es. Doctor, ¿quiere decir que todo ahorita, lo que estamos consumiendo ahorita en términos de que todo se nos antoja, cualquier cosa queremos comer, hay que cuidar mucho eso, ¿no? Sí, por esa razón, fíjate que hablando de lo de la insulina, ¿cómo crees que le podemos quitar al 90% o por lo menos al 80% de las personas hipertensas que les dan, vea, la medicina de hospital, les da medicinas antihipertensivos? Bájale la insulina y ya no va a ocupar, como no va a tener presión alta. O sea, la causa de la presión alta es, de acuerdo a las investigaciones, es la insulina. Quiere que la insulina te provoca hígado graso y te provoca hipertensión, Así es, te provoca obesidad así es, y te provoca sobrepeso. así es, O sea que la insulina es primero, así es. pero al mismo tiempo Así estamos... es. Entonces, por esa razón, si nosotros queremos tener una población sana, todos los organismos de salud en el mundo tendrían que checar primero la insulina
en todos los seres humanos, en toda la población. Y entonces ahí van a ver desde 10 o 12 años antes de que suba el azúcar y se declare la diabetes, es la mejor forma de prevenir la diabetes. Mídele la insulina a toda tu gente. Y entonces vas a poder detectar qué tanto riesgo tiene Doctor, de sufrir diabetes. por eso lo que usted recomienda, llevar un buen estilo de vida, un estilo de vida, una alimentación ¿Sí? en términos de consumir alimentos que no tengan, Claro, no estén más grasa saludable. Por ejemplo, la grasa saludable no te hace producir insulina. ¿Y dónde la consumimos? La proteína tampoco. Y en cambio, a partir de la grasa sí podemos generar azúcar. O sea, el combustible, o sea, el azúcar no es esencial para la vida. Los carbohidratos no son esenciales para la vida, son esenciales las proteínas y las grasas. Eso está probado científicamente. O sea que el cuerpo humano tiene la capacidad de producir los carbohidratos a partir de las proteínas y a partir de las grasas. Quiere decir, doctor, que realmente tenemos un gran problema entonces nosotros, como usted lo comenta. Quiere decir que nosotros tenemos una adicción, y esa adicción prácticamente, pues ahora sí que si la queremos reducir o la queremos quitar, Sí. la podemos quitar alimentándonos bien con alimentos Así grasas es. saludables y proteínas saludables. Mira, a lo largo de la historia, ¿de dónde ha salido la energía, el combustible del ser humano? De la grasa principalmente, ¿no? Antes la gente, de 2 siglos para atrás, casi no comía carbohidratos, ¿no? Entonces, no había en aquel entonces, no, casi no había. o sea, pero ahí está el negocio, los carbohidratos. Y por eso es que se ha venido argumentando y construyendo teorías falsas de que es indispensable consumir carbohidratos, y no es así. No quiere decir que no se pueda, el problema es el exceso, ¿no? Sí. Sí, a poco, por ejemplo, hace un siglo no se consumía carbohidratos. Claro que se consumían, pero nada que ver con el nivel de carbohidratos que consumimos ahorita. Pues un plan de alimentación saludable tendría que ser algo así como, ¿qué te diría? Un promedio de 50-60% grasa, de 20 a 25% proteínas, y bueno, para todos los demás pecados, Sí. 20-25% de carbohidratos, no que ahorita Al revés. es al revés. Ese es el problema. Y en exceso, doctor, ¿no? Y en exceso. Claro, ¿no? entonces eso es lo que lleva precisamente a las alteraciones crónicas, ¿no? Y si a eso le agregamos lo que nos causa intolerancia, como son los químicos o las ondas electromagnéticas también, que son factores que hay que considerar. Doctor, para cerrar con broche de oro, ya nos quedan 3 minutos para cerrar con Sí. broche de este programa. Nada más a grosso modo, algo que nos puede decir usted acerca de las grasas y de las proteínas que podemos consumir. Ya nos ha dicho mucho sobre eso, pero recalcando un poquito más, porque ya ve que hablando de grasas, pues habla también de alimentos que están Mira, si la gente no consumiera grasas procesadas, ahí está la clave. Ok. Elimina las grasas procesadas y consume las grasas naturales. ¿Ejemplo, doctor? Por ejemplo, pues la grasa, qué sé yo, del aguacate, de semillas como la nuez, todavía pasa la mantequilla de vaca, sí, bueno, el aceite de coco, el aceite de olivo crudo, Okay. todos eso tienen grasas que tienen, hay grasas indispensables ahí llamados ácidos grasos esenciales, Ok. que no produce el ser humano y que es necesario que los consuma. Pero el problema es que nos las pasamos usando aceites de supermercado ya procesados. Ese es el problema principal. Y doctor, pero... Sí, es uno de los alimentos más
tóxicos que hay en la humanidad en este momento. Y desgraciadamente no tomamos una decisión para cambiar esos hábitos. Sí, y luego además nos confunden. Tú vas a pedir mantequilla en cualquier restaurante, te dan margarina, es grasa vegetal procesada. Si fuera mantequilla de vaca no te causa ningún daño. Sí, o menos daño, pues, porque sobre todo si esa mantequilla viene de leche de vacas de pastoreo o que comen pasto, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero aunque fuera de estable, de todas maneras tiene menos problema esa grasa animal que la vegetal. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor, yo creo que hemos terminado con este programa. Bueno, faltaría la proteína nada más, ¿verdad? Sí, el caso de la proteína, igualmente, ¿verdad? Uno tiene un requerimiento de proteína que normalmente va alrededor del 1 gramo por kilo de peso. Okay. Si hay alguna alteración, entonces puede ser hasta medio gramo por kilo de peso, ¿no? De requerimiento diario. Pero imagínate que se consumiera en exceso, ¿verdad? Pues igual la pudiera transformar también en combustible, ¿no? El combustible principal que se ha dado en el ser humano a lo largo de su historia, en los últimos miles de años, ha sido la grasa y no el carbohidrato. Miren más. Entonces, ¿las proteínas que recomienda usted? Pues ahí tenemos las proteínas de los pescados, por ejemplo, que bueno, nos da 10 gramos por cada 100 gramos de pescado, 10 gramos de proteína. Bueno, tenemos las carnes, si son carnes de pastoreo, pues 20 gramos, o el huevo, más o menos lo mismo, 20 gramos de proteína. O sea, y en ese sentido, pues podemos calcular, digamos, el requerimiento de proteínas. Las proteínas, ¿verdad?, son macronutrientes que el organismo va a descomponer en partecitas que se llaman aminoácidos, que son los materiales con los que se construyen los tejidos, primero las células, los tejidos y los órganos, ¿no? Eso es un contribuyente a la regeneración celular y de los órganos. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, ha sido un placer. Este día ya lo terminamos con este último dato que nos da sobre lo que son las grasas y las proteínas. ¿Algo que quiera agregar? No sé si ya tenga algo nada más para cerrar. No, pues nomás recordando, en conclusión, quizá lo más importante de lo que hemos dicho es que háganse la prueba, la medición de insulina en ayunas, y si tienen arriba de 5, preocúpense por recomponer su situación, ¿verdad? Que no es el caso de todas las personas, pero probablemente 2 de 3, o 2 de cada 3 o 3 de cada 4, ¿no? O sea que va entre el 60% y el 75% de la población mundial. Y entonces así es como vamos a poder, digamos, detectar la problemática previa, sí, a lo que sería la diabetes y todo lo que implica, ¿no? Es más, si nosotros aplicáramos eso para los organismos de salud oficiales, instituciones de salud, ¿verdad? Imagínate lo que significaría que no hubiera tanto enfermos de riñón, que se dañaron sus riñones porque cayeron en diabetes tipo 2 principalmente y perdieron sus riñones. El costo de ahorita, no sé, anda por alrededor de $1,000,000 por cada persona al año. Entonces, y tenemos 200,000, no sé cómo le hace el Seguro Social acá, ¿verdad? Para poder mantener toda esa necesidad de atención. ¿Cuánto se ahorraría, doctor? ¿Cuánto se ahorraría? Pues es que hace tronar todos los presupuestos, ¿verdad?, de las instituciones de salud en el mundo. O sea, se ahorran ellos, pero no lo dejan los demás, porque sale más caro destruirlos. Así es, claro, güey, pero ¿por qué no se aplica? No, es que necesitan cambiar eso, ¿no? O sea, que ahí, lamentablemente, pues en esto están interviniendo los fabricantes de alimentos, fabricantes de medicinas, que meten su cuchara ahí, ¿verdad?, para incidir en los planes de estudio, para que se mantengan las creencias que les son favorables, digamos, eso sería, ¿no?, para el crecimiento de su industria, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Nos despedimos de aquí,
de Restaurador Vivo Más Feliz con nuestro amigo el doctor Carlos Miyazaki, su amigo Mario Zuna, Negofocus, canal de Facebook. Gracias. Gracias, doctor.